Hoy se cumplieron 65 años desde el terremoto más fuerte que se haya registrado en la historia del planeta, que hizo desaparecer ciudades enteras, provocó miles de muertes y cambió para siempre la geografía y la memoria de Chile. Fue el 22 de mayo de 1960 cuando se registró el terremoto de 9,5 grados en la escala de Richter, localizado en Valdivia, y con un posterior tsunami que incluso llegó hasta Japón. Estos son algunos de los registros inéditos de ese día. La gente caía por todos lados. La gente empezó a gritar, terremoto, terremoto. 3 de la tarde con 11 minutos del 22 de mayo de 1960. Era domingo y la Tierra nos daría una alerta que pondría a Chile en la historia del planeta. Yo iba pedaleando en mi bicicleta frente al hospital regional. Bueno, son imágenes imperecederas, están grabadas en mi memoria. Voy al suelo, indiscutiblemente. La gente caía por todos lados. Me quedé ubicado frente a varias habitaciones donde algunos vecinos, los propietarios de esas casas, los habitantes de esas residencias, salían hacia la calle trastabillando y todo el mundo a tierra, todo el mundo caía porque la intensidad fue increciendo. En solo 210 segundos, varios chilenos, incluido don Juan, sintieron que estaban en un carrusel girando a toda velocidad. Estar de pie parecía toda una hazaña. Pocos pensaban que estaban en presencia del terremoto más poderoso jamás registrado en la historia de la humanidad. Y su epicentro era Valdivia, capital de la región de Los Ríos. Juan tenía solo 16 años. Un ruido enorme. Fue también una característica de ese temblor, de ese terremoto, que se hizo ensordecedor y que provocó mucho más pánico a lo que ya estábamos viviendo desde el punto de vista del movimiento en la Tierra. Si uno suma toda la energía sísmica que se ha liberado en el planeta, desde 1900 hasta el momento, más del 30%, el 37% se ha liberado en Chile. Y el terremoto del 60 tiene más del 30%. Entonces uno se da cuenta ahí el tamaño asociado a la energía que se ha liberado con este terremoto. Pocos creerían en otras latitudes lo que hemos visto y vivido en Valdivia si no se hubiera dejado constancia de ello en este documento. Hay pocos registros, pero este documental de la Universidad de Chile, estrenado apenas un año después de la tragedia, pudo mostrar lo que pocos creían posible: destrucción total de la naturaleza. Metro y medio. Las casas se desmoronaron sobre sus cimientos. Las aguas del río invadieron millares de hectáreas del área urbana y de fértiles cultivos. Algunos cuentan que en solo 10 minutos ciudades enteras se hundieron, sin fin de viviendas y puentes se desplomaron e incluso un volcán entró en erupción. Los muertos fueron miles. Hay cientos de historias detrás de lo que ocurrió con las comunidades en ese terremoto que nosotros miramos y de las cuales se sacan lecciones para poder enfrentar una situación nueva como esta. La norma sísmica, por ejemplo, ha sido una de los efectos de mejora, digamos, que ha permitido que nuestros territorios sean mucho más resilientes a la amenaza sísmica, y el terremoto del 60 es un referente. La energía liberada en el terremoto de 1960 se ha estimado como equivalente a más de 20.000 bombas atómicas como las de Hiroshima, y sus efectos fueron más allá de nuestras fronteras. El sismo generó un tsunami que cruzó el Pacífico y provocó muertes incluso en Japón y Filipinas. Uno de los registros que se tuvo del tsunami de 1960, que es desde la estación de Talcahuano, y como se ve acá, ya que venimos del 22 de mayo y llega un momento que la intensidad, la altura, el nivel del tsunami es tal que corta el instrumento y sale una inscripción aquí de la persona que interpreta que dice alambre cortado. El mismo elemento, los mismos instrumentos que sirven para registrar este tipo de fenómenos, se incluso cortó. Herencia
experiencia sísmica que hoy queda en historias, libros y en estas huellas que hoy recuerdan los 65 años de un Chile muy diferente al actual. Este sismo, este terremoto y el tsunami fueron tan grandes que dejaron huella no solo en Chile. Tenemos firmas en distintas partes del mundo. Aquí, por ejemplo, este es Corvallis en Estados Unidos. Vemos Argentina. Aquí está muy marcado que dice terremoto del 22 de mayo, Chile. Lo que pasaba en estos tiempos, esto funcionaba con una aguja que va marcando el movimiento, pero si se fijan hay una línea que es como constante, ¿ya? Y eso no es que el terremoto tuvo esa magnitud, esa amplitud, sino que los sensores no eran lo suficientemente precisos para seguir registrando. Fue generando una huella también en el aspecto cultural y en la identidad nacional. O sea, basta con reconocer que hoy día nos encontramos en el Día Nacional de la Memoria y Educación sobre desastres socionaturales en Chile, para reconocer que de esta forma ha dejado cambios sociopolíticos. Entre eso, por ejemplo, fomentó también la creación del ONEMI, además de otros elementos que fue generando cambios culturales. Registros como estos son parte de una exposición creada por el Centro de Investigación Integrada para el Riesgo de Desastres y se ubica en dependencias de Senapred, donde usted podrá ver las huellas sísmicas de los terremotos más importantes de nuestro país, como el de Valdivia, y que tras 65 años pocos olvidan. De vuelta a nuestro país, el gobierno descartó un alza significativa en el precio del pollo tras la suspensión de importaciones desde Brasil, esto debido a una alerta por un brote de gripe aviar en ese país. El ministro de Agricultura dijo que están trabajando con supermercados e importadores para evitar que el precio supere los 3.500 pesos por kilo y que ya se están evaluando nuevas fuentes de abastecimiento internacional. Sí, se ha subido, ha tenido alza, pero en realidad todos los productos han tenido alza. Claro que hablamos del pollo, un alimento que en épocas de frío es indispensable en la mesa de los chilenos, pero un brote de gripe aviar en Brasil, principal exportador de este producto en nuestro país, preocupa por un eventual alza. Que se ha cerrado la importación, en el caso nuestro, de pollo desde Brasil, y Brasil y Estados Unidos significan en torno al 10% del pollo que consumen los chilenos, por tanto es relevante. Una situación que si bien podría causar algo de incertidumbre y podría traducirse en costos para el bolsillo, los expertos señalan que la gran mayoría de pollo y huevo consumido en Chile es producido acá mismo, lo que significa el efecto de una gripe de un país extranjero que importa productos hacia nuestro local, hacia nuestro territorio, pero que no es mayoritario, evidentemente va a tener un efecto relativamente leve. Según ODEPA, durante los últimos meses el precio del pollo no ha tenido alzas significativas. Entre enero y mayo de este año el pollo entero se ha mantenido entre los 3.800 pesos y el trutro entero bajo los 3.500, por lo que el gobierno no espera alzas superiores al 5%. El pollo, por la estacionalidad además, tiene un cierto aumento, que hay más demanda de hacer cazuela y consomé en invierno, pero estamos confiados, insisto, de que ese aumento no deberá superar el 5% por lo fuerte de nuestra industria y lo bien preparado que estamos y el intercambio. Desde la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias señalan las medidas preventivas de zonificación, es decir, seguir importando, pero con precauciones. Chile no presenta actualmente brotes de influenza aviar y estamos trabajando en una agenda de zonificación para poder continuar importando productos desde Brasil, pero de territorios que no estén afectados por el virus. Una alerta internacional que, si bien, según las autoridades, no es determinante en el mercado nacional, podría afectar el precio, aunque advierten a los consumidores que no de forma considerable. Sí, subió, pero poco, muy caro, está todo caro. Sí, todo caro. Dice que por eso que va a subir un poco más, supuestamente nos han comunicado, pero veremos que no. Las autoridades informaron que seguirán monitoreando la situación internacional ante la alerta de la gripe aviar, pero afirman que nuestra industria es fuerte y en caso de contingencia hay mecanismos para fortalecer la producción y no afectar en gran medida el precio del pollo.